Andalucía llora hoy la muerte de uno de sus hijos más universales. Nos ha dejado Paco de Lucía, pero su guitarra nos acompañará siempre. El genio más grande del flamenco contemporáneo tras la marcha de Camarón, el maestro que renovó y popularizó el flamenco. A los 66 años de edad se le ha parado el corazón en México mientras paseaba y jugaba con sus nietos en la playa. Los pésames y los mensajes de condolencia han recorrido medio mundo por la pérdida de un príncipe de Asturias de las artes. Luto oficial en Algeciras y profunda tristeza en Andalucía, que pierde a un andaluz que ejerció como tal allá donde estuviera. Su pérdida repentina deja huérfano al mundo del flamenco y sume de tristeza la celebración inminente de un nuevo 28F en Andalucía, en la Andalucía que tanto le inspiró. Sobre este asunto y evidentemente muchos más políticos les preguntamos en unos instantes al reelegido secretario general del Partido Comunista en Andalucía. Con José Manuel Mariscal, naturalmente con todos ustedes, y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. El Ayuntamiento de Algeciras, su localidad natal, ha decretado 3 días de luto oficial. Ondean las banderas a media asta en señal de duelo. En cuanto se han enterado los hijos, nos han llamado a las 6 de la mañana. Nada, ha sido de golpe, no estaba enfermo. Hemos estado en el cementerio viendo las distintas posibilidades porque él quería ser enterrado en Algeciras, él quería ser enterrado en el antiguo cementerio. Fue sobre la 1 de la mañana, hora de aquí de España, más o menos fue cuando ocurrió. Paco ha dejado todo, lo que es el arte, todo, y lo que es persona, todo. Y yo creo que todo el pueblo de Algeciras ha tenido un artista mundialmente reconocido, y eso es un orgullo para todo el que sea algecireño. Pues mira, era un amigo, un algecireño universal, un guitarrista ilustre, lo máximo que ha dado la guitarra española. El nombre de Algeciras en el mundo entero, a través de la música, de la guitarra, del flamenco. El flamenco le ha dado el lugar donde se merece, porque sí que es verdad que antes de él la música culta, entre comillas, como la música clásica, no reconocía el flamenco, y él ha sido uno de los grandes embajadores que ha puesto el lugar del flamenco en su sitio. Así que se va el Mozart de la guitarra. Será enterrado en Algeciras en una fecha aún no fijada hasta saber cuándo serán repatriados sus restos mortales. El mundo de la cultura y del flamenco está profundamente consternado y dolido. Imagínate, Paco era pues, uno de nuestros dioses, ¿no?, del flamenco. Paco ha dejado un vacío que nunca, jamás nadie podrá llenar en la guitarra, que ha sido uno de esos artistas que ponen a todo el mundo de acuerdo, que eso es muy difícil. Es que es un dolor muy grande, que se ha ido una gran persona, un gran músico, forma parte de nuestras vidas, porque yo desde que era pequeñita, en mi infancia, antes de conocerle, pues también su música, ¿no?, siempre nos ha llegado al corazón y ha sido nuestra referencia, Paco Camarón, toda la vida. Lo importante de figuras como las de Paco de Lucía es que ya es nuestro. Lo importante de Paco de Lucía es que el hombre caduca, los seres humanos tienen una vida limitada, pero los genios son los que nos aportan a la humanidad lo mejor de nosotros mismos. Andalucía le debe a Paco de Lucía el respeto a la tradición de la música única en el mundo, del flamenco, pero también la internacionalización, la conversión en cultura de un mundo que era solo de unos pocos. Yo creo que le debemos la dignidad, le debemos la creación, le debemos el estudio, le debemos el respeto y otra cosa muy importante, el compromiso con la democracia. Paco de Lucía era el hombre completo que ya habita en todos y cada uno de nosotros. Paco ha sido el gran músico por antonomasia. ¿Qué es lo que ha hecho en engrandecer el flamenco? Pues yo no sé, igual pasarán 100 o 200 años que salga otra guitarra de esa magnitud, ¿no?
Creo que se nos ha muerto el artista más importante que ha dado este país en el mundo del flamenco. Se nos ha muerto el único príncipe de Asturias que teníamos y era un referente como artista para todos nosotros. Que este ha sido el único artista que ha puesto de acuerdo a payos y gitanos, a todos. El mejor, se nos ha ido el que nos quedaba de verdad en el flamenco. Y desde las instituciones han ensalzado su figura y la pérdida que supone para la cultura y para Andalucía. Mi pésame y mis condolencias a la familia de Paco de Lucía y yo creo que a todos los andaluces por la pérdida de un gran hombre, la pérdida de un gran artista, de un genio con mayúscula y que llevó a Andalucía por todos los rincones del mundo. Siempre nos quedará su arte, siempre nos quedará su genio, siempre nos quedará cómo innovó en su arte y la herencia que nos ha dejado a los andaluces y a las andaluzas. En vísperas de un día de Andalucía, una medalla de Andalucía, un grande de Andalucía como Paco de Lucía, nos deja, pero siempre nos quedará su obra. Todo lo que supuso de renovación del flamenco, su estrecha relación con Camarón, en definitiva, la originalidad y la innovación que trajo al mundo del flamenco son referencias inolvidables. Cambiamos de asunto. Unas 5.000 regantes se han concentrado esta mañana ante la delegación del Gobierno en Andalucía en contra del llamado tarifazo eléctrico que multiplica hasta por 10 su factura de la luz, lo que hace inviable muchas explotaciones agrarias. Que reclamamos o un IVA reducido o un contrato de temporada que nos permita 2 contratos por año o 2 tarifas o 2 términos de potencia por año diferentes, o también que por favor nos incentiven las energías renovables. Esto el gobierno tiene que dar marcha atrás, si no esto no se sostiene y no estamos dispuestos a permitirlo. A nivel nacional, si quieren los datos, hemos pasado de 389 millones de euros en el año 2008 alrededor de 700 hoy, el regadío, con lo cual eso es inasumible. Y la facturación, más del 70% depende del regadío, más del 70% del empleo agrario depende del regadío, por lo que un régimen tarifario abusivo, donde los mafiosos de las eléctricas se pastelean el mercado con el apoyo del gobierno, no es posible mantener una situación que permita una agricultura competitiva. Tenemos unos costes energéticos que triplican cualquier tarifa de la Unión Europea. O tenemos, por ejemplo, un IVA de un 21% cuando en Italia lo tienen del 11%. La crónica política tiene un nombre propio, el de Dolores López Gabarro, alcaldesa Valverde del Camino, quien será la nueva secretaria general del PP andaluz. Moreno Bonilla va despejando así el núcleo duro del que se rodeará tras el Congreso del PP andaluz este fin de semana. Después del recurso que aprobó ayer la Junta, el Parlamento andaluz hace lo propio y aprueba con los votos de PSOE, Izquierda Unida y el rechazo del PP presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local por atentar contra la autonomía andaluza y la autonomía municipal. Y con el objetivo de reducir la tasa de paro, la Junta de Andalucía aprobará en junio el decreto sobre el plan de vivienda y rehabilitación, con el que la Consejería de Fomento de Elena Cortés quiere crear más de 106.000 empleos en el sector de la construcción hasta 2020. Y a 48 horas para el Día de Andalucía continúan los actos por el 28F. Hoy en los colegios ha sonado el himno y los niños han ondeado banderas blancas y verdes. A uno de esos colegios ha acudido la presidenta de la Junta. El día 28 vamos a celebrar el Día de nuestra Tierra y lo más importante que ha pasado en estos 30 años ha sido la educación. Que todos los andaluces, que todas las andaluzas seamos iguales, vivamos donde vivamos, tengamos las mismas oportunidades. Así que tenéis que aprovechar muy bien el tiempo que estéis en el colegio. Sobre todos estos asuntos reflexionaremos en la tertulia en compañía de Juan Méndez, de Rosa Yacer, de Olga Granado y de Elena Manzano. Los 4 se van a incorporar a partir de las 10:30 a la entrevista que comenzamos ahora con José Manuel Mariscal, reelegido secretario general del Partido Comunista en Andalucía. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas aquí en 8 Andalucía. Un placer. Lo primero, enhorabuena. Bueno, gracias. ¿Qué sintió usted? Ser reelegido con un 82% de la militancia, supongo que será enormemente satisfactorio ver que la gestión de una persona ya es respaldada, ¿no? No será igual que cuando lo eligen por primera vez, ¿no? No, era un momento mucho más importante. Se trataba de renovar un compromiso y de renovar también a un equipo. Todo lo que hemos venido realizando durante estos 4 años se ha hecho en equipo. A mí me toca ser secretario general, tenemos nuestros responsables en los diversos frentes de lucha y de trabajo que el partido
tiene establecido a nivel andaluz y por lo tanto el conjunto del equipo muy satisfecho, y yo creo que el conjunto de la militancia y el conjunto de los delegados y delegadas que asistieron a un congreso donde tuvimos oportunidad de hablar muchísimo de política y de cuáles son las líneas de trabajo del partido para los próximos 4 años. ¿Con qué objetivos los próximos 4 años? Nosotros venimos del 19º Congreso del PC que se hizo en noviembre. El gran titular del 19º Congreso del Partido Comunista de España fue que los comunistas y las comunistas tenemos que estar en la organización de una rebelión democrática en nuestro país para ir a un proceso constituyente. Eso significaba que teníamos que ver cómo se aplicaba eso en Andalucía. Por lo que sometimos a debate durante 2 meses al conjunto de la militancia un manifiesto programa que es lo que ahora vamos a llevar al conjunto de los sectores sociales de Andalucía. Es un programa donde nosotros queremos hablar y poner encima de la mesa la alternativa, la construcción de la alternativa en el terreno político, en el terreno institucional, en el terreno social y en el terreno económico, para poder aspirar a construir ese bloque social alternativo del cual hablamos tanto. Necesitamos concretarlo en torno a un programa y unas medidas que generen complicidad en los diversos sectores sociales con los cuales queremos construir esa alternativa frente a lo que tenemos hoy día. Ahí quiero poner el acento porque, si me permite, voy a leer algunas de las frases textuales que usted dijo nada más ser reelegido. El poder andaluz tiene que ser puesto al servicio de los sufridores de la crisis. A los comunistas no se nos va a dar clases de renovación, democracia ni participación. Tiene que ser puesto al servicio, insisto, de los sufridores de la crisis. ¿No lo está haciendo ya o se puede dar un pasito más allá? Bueno, los sufridores de la crisis siguen sufriendo la crisis y los que han provocado la crisis se han ido de rositas. Ayer lo pudimos escuchar a nuestro compañero y camarada Cayo Lara en el debate del Estado de Nación y se lo dijo con toda claridad al señor Rajoy. Los poderosos siguen mandando. En el gobierno del Partido Popular hay una pléyade de elementos que se arrodillan ante los mandatos que por parte de los poderosos se establecen. Se provocan modificaciones legislativas que en absoluto han aparecido en ningún programa electoral y que sin embargo pues, se convierten en norma a través del decreto continuo. Los sufridores de la crisis son sobre todo el pueblo trabajador, los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros somos un partido comunista y como tal aspiramos a que los trabajadores y las trabajadoras tengan poder de decidir. Me refería más al gobierno andaluz. El gobierno andaluz evidentemente tiene un sello de izquierda, sí. Un sello que evidentemente es más de izquierda que nunca gracias a la presencia de Izquierda Unida en el gobierno andaluz. Una Izquierda Unida en la que ustedes evidentemente tienen un peso específico, sin lugar a duda. Ese acento social, cuando ustedes dicen tiene que ser, ¿se refiere a que la Junta de Andalucía tiene que ir un pasito más allá de ese acento social, una vuelta de tuerca más? Bueno, la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz lo que tienen que hacer es cumplir el acuerdo que alcanzamos entre 2 fuerzas políticas de forma autónoma, que fue refrendada por nuestras bases en un ejercicio de democracia. Por eso decía que no admitimos clases de participación ni de democracia. Alcanzamos un acuerdo, lo sometemos a la consideración de las bases, se refrenda también nuestra entrada en el gobierno y a partir de ahí nuestra tensión es con el acuerdo de gobierno y con el pacto de gobierno. Claro, lo que nos dejan, porque poner encima de la mesa medidas que ponen a la política de parte de aquellos que están sufriendo la crisis, por lo visto tiene costes y lo estamos viendo. El recurso de inconstitucionalidad que ha puesto el Partido Popular a la Ley de la Función Social de la Vivienda, los recursos sucesivos al decreto de la subasta de fármaco de la propia Consejería de Salud, la suspensión hace 2 años de las oposiciones de secundaria, ¿no? De un plumazo que dejó con las manos vacías a multitud de estudiantes. Más de 30.000 profesores que estaban estudiando esas posiciones. Pues fíjate, ¿no? El palo que eso supuso. ¿Qué es lo que nosotros como Izquierda Unida creo que tenemos que impulsar? Y ahí el papel del Partido Comunista es crucial y lo vamos a ver pasado mañana en la manifestación del 28 de febrero que hemos impulsado desde Izquierda Unida. Que todo esto tiene que hacer ver que solamente se puede conseguir desde la movilización. Es decir, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Y ahí eso creo que durante este breve periodo de tiempo que estamos en el gobierno lo hemos aprendido y lo seguimos teorizando y lo seguimos compartiendo. Incluso en algunos países de América Latina donde se están produciendo después de la década perdida de las políticas neoliberales, que por cierto son muy parecidas a las que se están
poniendo en marcha, se están desarrollando bajo el paraguas del Fondo Monetario Internacional. Pensábamos que aquello no nos iba a afectar nunca a los países de la Europa occidental, poderosa y enriquecida, y sin embargo fíjate cómo estamos sufriendo en España, en Grecia, en Portugal, en Italia, en Irlanda, política muy parecida. Frente a eso, movilización. No hay otra. El empoderamiento popular desde la ocupación de la calle, que nos deja también el Partido Popular, porque también hay que dejar claro que el miedo que empiezan a sufrir en el otro lado de esta batalla se está traduciendo en un aumento del totalitarismo, del control social y de un endurecimiento que va a ser mayor, al parecer, a través de la modificación del Código Penal, de la Ley de Seguridad Privada, de la Ley de Seguridad Ciudadana, que nos hace ver que estamos en un Estado cada vez más totalitario y progresivamente antidemocrático. Le compro esa dicotomía que usted establece entre el gobierno andaluz y el poder andaluz, pero lo que sí quiero que usted me reflexione sobre el gobierno andaluz. ¿Le ha permitido al gobierno andaluz, a Izquierda Unida, estar en el gobierno andaluz, Izquierda Unida, al Partido Comunista, que dejen de ver a los comunistas con rabo y con olor a azufre? Con rabo y con olor a azufre. Sí, siempre decían, cuidado con lo que llegan los comunistas, llega el demonio, llega Lucifer, van a tirarse al monte, van a quemar las iglesias. En fin, que ustedes están dando un ejemplo de que el apocalipsis no llega con ustedes si llega a un gobierno. Bueno, para algunos de la derecha, tanto económica como mediática como política, seguimos teniendo rabo y cuerno y seguimos siendo malo o malísimo. Incluso nos atrevemos a atentar contra la sacrosanta propiedad privada, ¿no?, que decían en sus argumentos cuando criticaban y siguen criticando la ley de la función social de la ley de la función social de la vivienda. No, sí, además tienen razón, sí. Nosotros queremos hablar de la prelación entre la propiedad privada y los derechos sociales. Por eso venimos de una tradición muy concreta. Pero yo creo que hay una cosa muy importante, no solamente para Andalucía, sino para el resto de España. Estáis dando ejemplo al resto de España que no solo sois un partido de pancarta, sino que podéis gobernar y hacerlo de otra manera, ¿no? Yo creo que ya lo habíamos venido demostrando desde el 79 hasta ahora en ámbitos como el municipal. Pero es verdad que un gobierno autonómico es otra cosa, ¿no? Evidentemente. Y además en un momento muy difícil, porque hemos llegado a un gobierno autonómico. Claro, uno no selecciona los momentos de la historia en los cuales tiene la capacidad de acceder al gobierno, la oportunidad de acceder al gobierno. Pero frente a los discursos del voto útil, de que, bueno, votar a Izquierda Unida no sirve porque esto no está bien para protestar, pero no sirven para gobernar, yo creo que estamos demostrando solvencia política, solvencia ideológica, claridad de ideas y capacidad práctica de sacar las cuestiones hacia adelante. Evidentemente tenemos muchísimo que aprender, se pueden cometer errores, surgen contradicciones, pero el tesoro que tenemos es que nosotros no practicamos el dedazo, ¿no?, como hemos podido ver antes en la introducción informativa. ¿No? Qué maravilla eso, lo digo entre comillas, por supuesto, que de repente alguien diga, bueno, pues el número 2 de tal partido va a ser esta mujer o este hombre, ¿no? Y ya está, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad... número 1 que a su vez ha sido elegido. También, ¿no? Bueno, pues esas cosas nosotros no las practicamos y creo que es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Porque cuando nos encontramos con contradicciones o con cuestiones que no estamos haciendo bien, tenemos los órganos y la capacidad de poder escuchar, de poder debatir, de poder deliberar, de poder acordar colectivamente. Y eso para mí es muy importante. ¿Qué tal las relaciones con el PSOE en el gobierno andaluz? Por lo que le cuenta sus compañeros, le cuenta el señor Centella, le cuenta el señor Bardera, Elena Cortés. Las relaciones con el PSOE en el gobierno andaluz, dentro del gobierno andaluz, yo creo que son unas relaciones pues normales, basadas en, en el respeto institucional. Y sus compañeros de Madrid, le dirán, bueno, ¿cómo va en Andalucía? ¿Esto es transportable, trasladable al resto de España? Los compañeros de Madrid, pues ahí hay un poquito de todo, ¿no? Eso a nivel personal, pues como todo el mundo, pues uno puede tener más o menos cercanía personal a gente en función de tu cercanía personal, ¿no? No del enfoque ideológico, eso no tiene nada que ver. Exportable, esa pregunta nos la hacen mucho y yo quiero responderte, no quiero esquivar esa cuestión. Es exportable todo lo que se base en un programa. Claro, no es lo mismo un programa a nivel autonómico, con las competencias autonómicas, que un programa a nivel estatal, con las competencias que tiene un gobierno, el gobierno llamado de la nación, ¿no? Entonces, un programa, bueno, pues es exportable, pues en la medida en que avanzásemos en el Estado español
hacia la nacionalización de la banca, hacia el rescate para el pueblo de los sectores estratégicos, estoy hablando de la energía, de las eléctricas y de las telecomunicaciones especialmente, y por supuesto de las finanzas, en la medida en que se escuchara y se le diera la voz al pueblo para hacer una auditoría ciudadana de la deuda, de lo cual vamos a hablar mucho de aquí a las elecciones europeas, porque es una de nuestras ideas fuerza que queremos situar con muchísima claridad en torno a esa deuda que España y que el Estado español tiene, qué parte es legítima y qué parte es ilegítima. Bueno, pues todas esas medidas programáticas se pondrán encima de la mesa. Y como siempre hemos dicho, que no es solamente una cosa de Julio en su momento, nosotros seguimos practicando eso del programa. Es portable en la medida en que el Partido Socialista entendiera que las medidas programáticas que Izquierda Unida tiene deben de ser consideradas. Pero también creo que hay una enorme dificultad ahora mismo en el Partido Socialista Obrero Español para entender que estas son las medidas adecuadas para sacar a España de la situación en que se encuentra. Más bien, lo que se siente por Madrid son vientos de pactos de Estado y de gran coalición. Eso es lo que al menos yo percibo. Y que además, analizando la situación en la que se encuentra la socialdemocracia en el resto de Europa, sería coherente. ¿Usted cree que eso sería la puntilla del PSOE? Bueno, yo ahí no me voy. Yo no quería hablar del PSOE, pero ya que usted saca el asunto, pues... No, lo sacas tú. Dicho, si eso es portable. Tú me has preguntado si es portable. Pero dice un gran pacto de Estado, evidentemente, sí, entre el PP, ¿no?, y el PSOE. Sí, evidentemente, sí. No sé, que el PSOE debata, pero sobre todo nuestro papel está en convencer a la ciudadanía de que esas medidas que te he expuesto antes son las correctas y las adecuadas, para romper radicalmente con las políticas, con la larga y triste noche neoliberal, como dicen en América Latina, que nos permita pues un amanecer encarnado en el pueblo, en la gente y en el poder para el pueblo trabajador. Antes de ir a una publicidad, quiero preguntarle dos cosas del Partido Comunista y una sobre el 28F. Del Partido Comunista, el señor Maillo, Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, dijo en el cónclave que de nuevo le religió a usted, la clausura, dijo que el Partido Comunista es el mejor garante de la cohesión de la coalición de Izquierda Unida. ¿Qué papel tiene ahora el Partido Comunista en Izquierda Unida? ¿Manda más que nunca? ¿Aspira a más? No. ¿Aspira a integrar nuevas fuerzas? Por supuesto. Creemos que en Izquierda Unida falta mucha gente. Pensamos que en Izquierda Unida faltan muchas organizaciones sociales y políticas. Izquierda Unida o sea, que el Partido Comunista no será una objeción, no estará recelosa de... Nuestro objetivo es conseguir la hegemonía de nuestras ideas. Y eso se hace deliberando y se hace dialogando y se hace sobre todo trabajando en la calle en torno a la movilización, en torno a un programa. Si ese programa es suscrito por más gentes, por más colectivos, por más organizaciones políticas, pues será mucho mejor para Izquierda Unida. Los mejores momentos de Izquierda Unida han sido siempre con muchas más organizaciones dentro de Izquierda Unida. Y Izquierda Unida tiene sus puertas abiertas para que en torno a un programa se pueda seguir construyendo un referente que aspira desde luego al gobierno y aspira por supuesto al poder, pero para el pueblo. Me llama mucho la atención, si me permite lo comparto con la audiencia, que la fotografía de su Twitter es una imagen, una caricatura del Che Guevara con Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela. Usted ha dicho que el 5 o el 6 de marzo... El 5 de marzo. El 5 de marzo, que se conmemora el primer aniversario del fallecimiento del presidente bolivariano, pues que van a hacer un homenaje, ¿no? Sí. ¿Por qué razón hacen ustedes esto? ¿Para perdurar su memoria, pero también dentro de un clima de sombras dentro de esa democracia, ¿no? Bueno, no comparto que haya sombra dentro de esa democracia. Creo que ahora mismo la situación en Venezuela es complicada y está claramente alentada por aquellos que han perdido elección democrática tras elección democrática, supervisada por supervisores internacionales, por observadores internacionales, que han venido refrendando que bueno, pues el pueblo allí pues tiene una determinada opción política que yo creo que hay que respetar y que hay que impulsar. Y sobre todo que fue el liderazgo del comandante Hugo Chávez el que consiguió en un proceso de acumulación de fuerza efectivamente
visualizar en la política y traducir para la política el apoyo de muchísimas partes y sectores del pueblo que estaban olvidados, ¿no? Usted sabe que con este tipo de celebración y este tipo de discurso, la derecha, como usted dice, le va a seguir viendo con rabo y cuernos, ¿no? Bueno, pues... No le importa, ¿no? Para nada. Lo que no voy a hacer en ningún caso, lo que no vamos a hacer en ningún caso es dejar de decir lo que nosotros creemos que es la verdad, ¿no? Y sobre todo, no solamente en Venezuela, ¿no? En toda América Latina, creo que cada país con su singularidad se han producido procesos en los últimos tiempos a los cuales hay que estar muy atentos. Por lo que te decía antes, el Fondo Monetario Internacional ha estado machacando a estos países durante una década larga entera. Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela. Vamos a ver ahora Chile, ¿no? Con Bachelet, con ese gobierno donde también están los comunistas integrados. Por lo menos se rompe con la dinámica del neoliberalismo. No quiere decir que se haya alcanzado el socialismo, ni muchísimo menos, pero sí se rompe con una dinámica neoliberal a la cual hay que estar muy atento, porque yo creo que se pueden extraer enseñanzas bastante interesantes de ahí. Bueno, le dejo la pregunta al 28 para después de la publicidad, en la que ya se incorporan los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche. Volvemos en tan solo 3 minutos con José Manuel Mariscal, el secretario general del Partido Comunista en Andalucía. Nos ha dejado Paco de Lucía, pero su guitarra nos acompañará siempre. Y quiero preguntarle, evidentemente, a nuestro invitado esta noche, José Manuel Mariscal, reelegido secretario general del Partido Comunista, en primer lugar, si le gustaba Paco de Lucía. Tiene que ser un crimen, como usted me diga que no. Me gusta la belleza y, por lo tanto, lo que ha hecho Paco a lo largo de su vida es tremendo, ¿no? Da mucha pena pensar en cuánto arte se ha llevado. Pero es muy bello también pensar en la cantidad de inspiración que puede dejar a otros artistas de nuestra tierra y del mundo entero. Contribuir a hacer también universal un arte que estaba encerrado dentro de los cortijos de los señoritos y que además en ese hacerse universal se encuentre con otros artes como el jazz, que también surgen del quejío, ¿no? Del pueblo y del dolor, del sufrimiento. En fin, es muy triste, pero bueno, aprovechar para lanzar un saludo afectuoso y un abrazo fuerte a toda su familia, a la ciudad de Algeciras, a toda Andalucía y, bueno, y a todos los flamencos, ¿verdad? Sin lugar a duda. Glosaremos de nuevo la figura de Paco de Lucía en la tertulia a partir de las 11 de la noche con Rosa Yacer, con Olga Granado, Juan Méndez y con Elena Manzano, quienes se incorporan ya a esta entrevista con José Manuel Mariscal. Olga Granado, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Rosa Yacer. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Méndez? Buenas noches, Buenas noches, Elena Manzano. Hola, buenas noches. José Manuel Mariscal, a ver quién empieza. Pues yo quiero empezar por un tema que creo que no habéis tocado y que me interesa bastante, y es la elección del candidato de Izquierda Unida en las elecciones andaluzas. Ya se han despejado las incógnitas en el PSOE y sobre todo la que más nos tenía en vilo a los periodistas, que era la del Partido Popular. Y no sé si van a mantener su calendario, si es inamovible que lo aplacen hasta después de las elecciones europeas, y si no cree que esto puede suponer que Izquierda Unida pierda un tiempo muy valioso en el conocimiento de la persona que inicie esa carrera hacia el Palacio de San Telmo. Bueno, esas pueden ser las objeciones normales, ¿no?, que se pueden poner a la hora de marcar los tiempos y de cuidar los tiempos, pero no hay elecciones autonómicas a la vista, no está previsto que haya una convocatoria electoral en la comunidad autónoma, hay un gobierno andaluz que tiene un acuerdo político que sacar hacia adelante, las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina. Nos tenemos que concentrar en hacer de las elecciones europeas y de aquí hasta el 25 de mayo un momento también que se ha aprovechado para la movilización y la batalla de las ideas y de las conciencias, ¿no? Es muy importante ligar los problemas concretos de la ciudadanía y del pueblo trabajador que está sufriendo las consecuencias de la crisis con las políticas que se han adoptado, con el modelo de construcción europea, con aquellas propuestas que nosotros creemos que en el ámbito europeo podrían solucionar gran parte de los problemas que aquejan a los que han sufrido y los que siguen sufriendo la crisis.
Para después de las elecciones europeas creemos que es el momento adecuado, que es el momento correcto. Veremos cuáles son el marco idóneo temporal para poder poner en marcha ese proceso, pero bueno, tampoco creo que haya mucha sorpresa y creo que el conjunto de la militancia lo tiene más o menos claro, cada día más claro. ¿Se refiere a Antonio Maillo, al coordinador regional? Evidentemente. ¿Será el candidato? Yo creo que sí, seguramente. ¿Se ha desinflado algo la figura de Antonio Maillo en el sentido de que inicialmente se elevó muchísimo su nivel de conocimiento, sin embargo el último EGOPA parecía que se había estancado un poco? No sé si le da la sensación de que está como un poco parada, ¿no?, su proyección. Pues él no para. Estamos sin parar y Antonio está mañana, tarde y noche realizando encuentros con colectivos sociales, organizaciones de todo tipo, escuchando, haciendo podríamos llamar una ronda de escucha para atender y conocer muchísimo más de lo que ya conocemos, los problemas concretos del pueblo andaluz. Creo que tenemos que seguir por ahí, ¿no? Bueno, las encuestas marcan tendencias, evidentemente, las encuestas tienen cocina también, evidentemente, y las encuestas hay que tenerlas en cuenta para poder trabajar. Seguimos trabajando colectivamente, una dirección fuerte, una dirección cohesionada, cada uno en su ámbito, Antonio como coordinador, los camaradas, los compañeros que están en el gobierno en su ámbito, los compañeros que están en la dirección también, la militancia, los grupos municipales. Creo que hay que también en esta época apartarse, si me permitís, un poquito de los hiperliderazgos, ¿no?, y de los egos. Yo sé que eso juega un papel fundamental en la política, no cabe absolutamente ninguna duda, y sobre todo la política como se entiende hoy. Pero nosotros quisiéramos darle una vuelta a eso, ¿no?, volver a poner en valor el colectivo, ¿no?, el que cada uno y cada una esté realizando sus tareas en su ámbito, y cada vez con más fuerza. Yo creo que las siglas de Izquierda Unida y el proyecto político de Izquierda Unida pesa más con respecto a los liderazgos. Por lo tanto, de desinflarse nada, al contrario, yo creo que estamos cada vez con más fuerza y estamos trabajando muchísimo. Pero permítame, advierto, o por lo menos creo que en el discurso que hace encontró al menos una contradicción. Está hablando de que hay un gobierno, también dijo recién salido secretario general reelegido que si el PSOE se apartaba del acuerdo, pues que no iban a dudar en denunciarlo y que estaban preparados, pero por otro lado dicen que no tienen prisa para nombrar el candidato. No sé, yo creo que el electorado puede verse confundido e incluso no teme que se fagocite la labor de Izquierda Unida por parte del PSOE dentro del gobierno actual, y que el hecho de que no haya un líder claro, que no se sepa todavía, pueda restarle expectativas electorales. Permíteme que aclare qué fue lo que creo que dije, lo que creo recordar que dije con respecto a eso. Y es porque también se nos hace mucho esa pregunta últimamente. No sé por qué en determinados ámbitos mediáticos se ha empezado a soltar la bicha de que puede haber un adelanto electoral, ¿no? Entonces se nos ha preguntado en alguna ocasión y también hemos respondido que bueno, el Partido Socialista es un partido grande, un partido fuerte que tiene dentro pues, muchísimas almas, y en concreto hay dos. Y está claro que hay un alma que apuesta por que el gobierno andaluz con Izquierda Unida sea un gobierno fuerte, que se realicen políticas fuertes, y hay otros y otras que piensan que, bueno, que a lo mejor hay que reconfigurar el Estado español, hacer una segunda transición, volver a llamar a los pactos de Estado, y en ese sentido, y con el salto a la arena estatal, nacional de la presidenta, o mejor dicho, de la secretaria general del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía a la arena nacional, lo que yo traté de decir fue que el PSOE en Andalucía, a lo largo de estos 30 años, siempre ha jugado entre dos partes, ¿no? Poner sus intereses como partido por encima de los intereses de la ciudadanía andaluza, o poner los intereses de la ciudadanía andaluza por encima de sus intereses como partido. En la medida en que sus intereses como partido estén ligados a los mandatos que se hagan desde Madrid, pues es posible, o podría haber más posibilidades de que la única persona que tiene las atribuciones para disolver el Parlamento andaluz y convocar
unas elecciones autonómicas, optara por esa opción. Es decir, si se opta por esa opción, habrá puesto por encima los intereses de su partido a los intereses del pacto de gobierno y del acuerdo de gobierno. Eso fue lo que dije. Segundo, la pregunta que usted me hace en torno al liderazgo. Yo creo que el liderazgo es colectivo y el liderazgo en todo caso está claro. Tenemos un coordinador general que, como decía muy bien el compañero Diego Valderas, me gustaba mucho eso cuando decía eso de primus inter pares, ¿no? Y creo que Maillo lo está demostrando. Es nuestro coordinador, pero es un coordinador, no es un secretario general, no es un presidente, eso se lo dejamos a otras organizaciones políticas. El coordinador es el que coordina. Hay responsables que están realizando sus tareas en diversos ámbitos, social, institucional, electoral, etcétera, y él es la persona que encarna ahora mismo el proyecto como coordinador general. Yo entiendo que en las reglas normales del juego político, y sobre todo teniendo en cuenta que el bipartidismo pues, nos ha hecho ver la política y la actividad de las organizaciones políticas en un determinado sentido, nuestra manera de hacer las cosas rompe con eso, ¿no? Pero yo creo que, sin embargo, nos permite ligar mejor con la gente, con el pueblo, ¿no? Y creo que eso es algo para reflexionar, que también es un mensaje que se nos ha lanzado desde la calle a la política en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo el 15M para acá, es clarísimo, ¿no? Entonces, lo de los hiperliderazgos y eso de un liderazgo claro, a mí lo que me gustaría sería que las ideas de Izquierda Unida, porque toda la militancia y todos los cómplices que tenemos que seguir generando en torno a las políticas que nosotros creemos que son las más adecuadas, las más correctas, pues sea una bola que vaya creciendo y que eso que decía Gramsci, ¿no? lo de conseguir la hegemonía en la sociedad a través de la batalla de las ideas, significa que más allá de un liderazgo o de un hiperliderazgo, lo importante es el trabajo diario que nuestros activistas practican todos los días en su frente de trabajo. Más allá del liderazgo, del hiperliderazgo, como ha dicho en reiteradas ocasiones, sí parece indicar las encuestas del CASDEA y también recientemente esta semana el Observatorio de la SER un cierto estancamiento de las ideas de Izquierda Unida, o al menos de la adscripción de los votantes a esas ideas. Le quería preguntar, se lo preguntamos también a Antonio Maillo y realmente, bueno, salió airoso, pero se le estaba ciertamente molesto. ¿En qué parte de la legislatura se encuentran ustedes más cómodos? ¿En la primera con Griñán o en esta segunda con Susana Díaz, el que parece que efectivamente, no hablemos de liderazgo, pero sí parece que han perdido protagonismo tanto el partido como en el gobierno, los consejeros del gobierno? Es, yo creo, difícil comparar, ¿no? Si nos encontrábamos más cómodos con... Yo me encuentro más cómodo en un gobierno donde no hay ningún nombre y apellido ligado a los seres, por ejemplo. Bueno, ahora tienen ustedes uno. ¿Ah, sí? Sí, en la vicepresidencia, según el último auto, aunque haya quedado poco explicado. Está basado en bueno, es una preseñalización, digamos. Es una señalización. ¿Refieres a Diego? Sí, sí, sí. Caramba. Bueno, la jueza Laya es cierto que está teniendo una enorme capacidad para innovar en los mecanismos procesales. Ha inventado una nueva categoría procesal que significa que es investigado con publicidad. Es curioso que cuando hay procesos judiciales los jueces lamenten las filtraciones y que sin embargo aquí lo que tengamos es una retransmisión en directo de cada idea que se le pasa por la cabeza a la jueza. Y a mí me da mucha pena esto. Y te voy a decir por qué. Porque me parece que el caso de los seres en Andalucía es suficientemente escandaloso, suficientemente grave, como para que debiera llevar una instrucción seria, potente y al servicio de la limpieza democrática y de la justicia. Sí, estoy de acuerdo totalmente con usted. Y me parece que, me da la impresión de que hay mucha política por en medio en todo esto. No se ha entendido quizás mi ironía, lo digo porque a cualquiera que haya leído el auto de la jueza Ayala, en ningún momento ni se habla de que se va a investigar al señor Valderas, ni se dice que está imputado, ni se dice que le va a declarar. Se hace una negación, pero una negación, bueno, desde mi punto de vista, un poco interesada. En cualquier caso, manchando de alguna manera
al señor Valderas. Mancha que no sé por qué, o no sé si es porque no tienen mecanismo o porque no sé por qué motivo, no se ha, digamos, intentado contraatacar fuertemente contra la juez, ¿no? O sea, el hecho de que ni esté investigado, ni que pueda estarlo, entre otras cosas, porque el señor Valderas es aforado en este momento y tendría que ser investigado por un órgano judicial superior al de la jueza de instrucción. Sí. El que el señor Valderas no haya, digamos, actuado de alguna manera directa contra la magistrada, el presidente de Diputación, que también aparece en ese mismo auto, ha mandado una carta, ¿no?, a la jueza pidiéndole explicaciones y poniéndose a su disposición. Yo creo que es tan evidente a lo que estamos asistiendo. Sí, pero hay un refrán que dice que injuria que algo queda, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que en el caso este de Diego, quien desde luego haya animado todo esto, que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y además a Diego, ¿no? A Diego Valderas, que es increíble, pero bueno, yo creo que se califica más quien publicita, filtra y actúa de esa manera, insisto, y es una pena, porque me parece que el caso necesita de claridad y de cierta rigidez, ¿no?, jurídica a la hora de dar los pasos oportunos, ¿no? En este país se ha quitado a jueces de en medio por cuestiones bastante más nimias, ¿no? Pero bueno, yo es que en eso... Yo creo que en este caso en ese tema es complicado, ¿no? No, se pasó un poco lo que había ocurrido con los exconsejeros que fueron señalados. Aquí hemos dado un paso más, es preseñalado como nueva figura. Yo quería insistir en una pregunta a raíz de una reflexión que ha hecho la compañera Rosa Yacer. El bipartidismo que se está viendo, ¿no?, que está como en crisis, pero al mismo tiempo esa fragmentación del voto no se está yendo, según los estudios, hacia partidos minoritarios tradicionales como por ejemplo Izquierda Unida o más recientes como UPyD, sino todavía más fragmentado. No sé si ustedes tienen hecho un análisis de eso y cómo lo ven de cara a los próximos procesos electorales, ¿no? Esta fragmentación del voto por disconformidad del ciudadano con absolutamente todo lo que hay, ¿no? Hombre, que hay una crisis del bipartidismo es evidente. A nosotros eso creemos que es un síntoma del agotamiento institucional y político del modelo emanado de la transición, con toda claridad. Creemos que desde Izquierda Unida nuestra tarea es, sobre todo, atraer a la política y a la acción política a muchos sectores que se alejan cada día más de la política y que podríamos situar en el ámbito del abstencionismo, y que de cara a los próximos comicios europeos, según indican todas las encuestas, la abstención va a ser la gran protagonista, no ya el voto a una fuerza política u otra. También las encuestas que han salido se basan en la elección europea, donde al haber una circunscripción única se permite aventuras, aparecen siempre aventuras de partido que cuando son elecciones generales o autonómicas no lo son tanto, por las circunscripciones y por el sistema electoral que tenemos, lo cual pues, es una pena y a nosotros realmente sabéis que nos perjudica enormemente esa cuestión, pero desde hace... Yo quiero recordar que hace 5 años, en las elecciones europeas, Izquierda Unida sacó el 3,77% del apoyo electoral, el 3,77%. Hoy las encuestas están diciendo que Izquierda Unida a nivel de los próximos comicios europeos puede estar en torno al 14, el 15, el 16, depende de la encuesta. Nosotros esto es muy largo también, ¿no? Esto es muy largo. Lo importante es que no cometamos errores del pasado y que cuando se apoya electoralmente a Izquierda Unida, ese voto lo consolidemos y podamos seguir creciendo en apoyo electoral. Porque si es verdad que en otros momentos de la historia, y en Andalucía lo vimos, se nos ha prestado, entre comillas, un voto, hemos podido, sin duda, dilapidar ese apoyo a través de errores cometidos con toda claridad, ¿no?, en nuestro quehacer político. Hablando de errores, no sé si usted considera un error el gobierno en Extremadura.
Sí, a todas luces, absolutamente. A mí me parece un error dejar que gobierne el Partido Popular, evidentemente. ¿No se lo han dicho sus compañeros? ¿No han tenido capacidad de influencia en sus compañeros? Tenemos esta manía de que tenemos capacidad y autonomía en cada federación a la hora de tomar las decisiones que afectan a cada federación. Respetamos el resultado de la consulta democrática que se hizo en Extremadura. No solamente la respetamos, sino que una parte importante, no ya de nuestra organización, sino de todos y cada uno de nuestros corazoncitos, entendía la opción que se había adoptado en Extremadura. Porque es muy difícil convivir día a día con una organización política que lleva 30 años al frente de un gobierno, que ha controlado todos los ámbitos de poder institucional hasta convertirse en un régimen, ¿no? Como hemos visto en Andalucía y se ha visto claramente en Extremadura, ¿no? Y es muy difícil, ¿eh? Es muy duro. Y entonces una parte de nuestro corazón efectivamente entiende perfectamente cuál es la decisión que se adoptó allí. Pero claro, una cosa es hacer política con el corazón y otra cosa es hacer política con la cabeza, y creo que el tiempo demostrará que lo que nosotros acordamos en Andalucía era lo más correcto, y desde luego los extremeños y las extremeñas están sufriendo las consecuencias del gobierno de un partido de la derecha en la comunidad autónoma extremeña. Y aunque quería hablar un poquito de política nacional, ya que usted es senador, y hablando un poquito de opciones de gobierno un pelín inusuales, la aritmética electoral que empiezan a ofrecer los sondeos, toda vez que el PSOE crece muy tímidamente, el PP desciende muy tímidamente y UPyD Izquierda Unida pues tampoco terminan de romper, empieza a hablarse de una gran coalición a la alemana como una opción de futuro en España. Eso sé que está sonando en Madrid, no sé si a usted le llega, le suena, y qué le parecería esa opción que empieza a estar y a comentarse de manera más o menos abierta. Lo estaba comentando precisamente en la primera parte del programa con Fernando, y me parece que, fíjate, si vemos el continente europeo y Europa occidental, los dos únicos sitios de Europa donde hay una experiencia de gobierno entre un partido llamado socialdemócrata y la izquierda alternativa son la ciudad de Berlín, que es un estado, y Andalucía. En el resto del continente europeo, que es donde la socialdemocracia ha nacido, ha crecido, se ha desarrollado con fuerza, no solamente ni se contempla, sino que hay gobiernos de gran coalición. Lo hemos visto en Alemania. En un acuerdo de gobierno, además, que mientras a los demás se nos está diciendo que tenemos que alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, allí acuerdan bajar la edad de jubilación a los 63. Por lo menos han puesto una cuota para las mujeres en los consejos de administración. Sí, no me cabe duda que alguna cosita habrán sacado, como el salario mínimo, etcétera, después de unos años de ajuste laboral y de los salarios en Alemania muy fuerte. Ojo, que empezó la socialdemocracia alemana, ¿eh? Que empezó el señor Schröder, y recordemos que Oskar Lafontaine se salió del gobierno y se salió del Partido Socialdemócrata y puso esto en marcha. Y una gran coalición que en Alemania nos está diciendo, de cara a las elecciones europeas, creo que es importante señalar esto, que no se va a mancomunar la deuda europea y que cada país tiene que hacer frente a su deuda. Eso lo han aprobado la socialdemocracia alemana. El Partido Laborista en el Reino Unido no rompe con el laborismo y con la tercera vía del señor Tony Blair. En Francia, el señor Hollande, después de haber vencido una elección y de haber generado una cierta ilusión de izquierdas en el pueblo francés, estamos viendo que está practicando una política económica cada vez más de derechas. Por no hablar en Italia, donde con aquel ambiente institucional y político tan extraño siempre en Italia, es evidente que socialdemócratas, liberales y conservadores están gobernando. Y ya si hablamos del continente europeo y hablamos del Parlamento Europeo, pues todo lo que estamos sufriendo desde Maastricht, Lisboa, etcétera, todos esos acuerdos al Tratado Constitucional Europeo que está actualmente en vigor, es un invento y una construcción de socialdemócratas, liberales y conservadores. ¿Teme una gran coalición en España? Yo lo que temo es que se sigan practicando políticas contra el pueblo trabajador, y por lo tanto la esperanza que tengo es que de alguna manera el pueblo reaccione, ¿no? E intentar Dos minutos, una última pregunta. Yo quería, por continuar con la argumentación, la izquierda española ha puesto mucho énfasis en la importancia que van a tener estas elecciones europeas. ¿Pero qué es la izquierda española? ¿A quién te refieres? Me refiero a Izquierda Unida y al PSOE. Vale. Sin embargo, la ciudadanía
lo que no ha percibido en la última legislatura europea es la actuación de esos diputados de la izquierda española en Europa, ¿no? En el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo. Creo que la última noticia que hemos tenido, y única, ha sido la del eurodiputado de UPyD denunciando las ayudas de UGT. Ha sido, creo que la actuación de un diputado más rimbombante o más sonora en el aspecto político y mediático de Europa. Parlamento Europeo. Entonces, da la impresión de que Europa se ha quedado como un refugio como un cementerio de elefantes. Si alguien se cree que el Parlamento Europeo manda algo en la política europea, pues está equivocado. Nosotros lo venimos denunciando. Antes lo llamábamos déficit democrático. Ahora yo creo que lo que está claro en Europa es un profundo funcionamiento antidemocrático. El Parlamento Europeo no tiene capacidad de impulso legislativo, son los consejos de ministros europeos los que tienen capacidad de impulso legislativo. Quien manda es la Troika y la ERT, que es la patronal europea. Hay más lobistas por metro cuadrado en Bruselas y en Estrasburgo que en ningún otro sitio del mundo. Esa es la democracia que se ha construido, entre comillas, en el continente europeo. Y esos son los que están mandando y ordenando a los países del sur de Europa que pongan en práctica políticas que atentan contra su pueblo. Y los políticos que nos gobiernan en España, en Grecia, etcétera, se arrodillan ante los mercaderes. Y nosotros creemos que es hora de que, de nuevo, el pueblo tome la rienda y el protagonismo de la política. Y política no significa politiqueo, ni esto a lo que se ha llevado esto, ¿no? Sino que política significa algo bastante noble y que tiene que ver con el cuidado y la atención sobre lo que te rodea, tu ciudad, tu barrio, tu gente, el pueblo que sufre y cómo solucionar sus problemas. José Manuel Mariscal, lo dicho, enhorabuena de nuevo por su reelección como secretario general del Partido Comunista en Andalucía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Y buenas Una pena noches. que se acabe ya. Sí, es verdad, se está poniendo muy interesante. Y feliz día de Andalucía, evidentemente. En la calle estaremos. En la calle nos veremos. Bueno, volvemos en 3 minutos y analizamos la actualidad en compañía de Elena Manzano, de Olga Granado, de Rosa Yacer y de Juan Méndez.